Hola Poliana, ¿cómo estás? Bueno, ya arrancamos, vamos a borrar aquí. Hoy vamos a hacer el último capítulo que es el menemismo, ¿sí? Y un capitulito más de herramientas que nos faltó. Vamos a borrar aquí. Entonces, del libro de herramientas nos faltaba sobre todo un par de textos que eran genocidio y dictadura, me parece. Dictadura ya lo vimos. Nos faltaba genocidio. Si los textos que nos faltaban de este libro eran los siguientes, que tienen mucho que ver, por eso los dejé juntos, que son genocidio y terrorismo de Estado. Vamos a verlos ahora, igual son relativamente breves, así ya también sacamos un poco este tema porque, bueno, pensemos que ahora ya vamos a pasar a Menem, que es ya como, el, ya pasamos a la democracia, ya salimos de la transición, digamos, ¿no? Que era Alfonsín. Entonces vamos a terminar con esto que es un poco lo que todavía nos conecta con la época de la dictadura. Bien, entonces vamos a ver primero terrorismo de Estado.
Bueno, obviamente que acá el tema es uno de los dos, este concepto, ¿no? Vamos a ver que tiene como un doble sentido. El terrorismo se lo define de la siguiente manera. La definición, digamos, sería, tal como la da el autor al comienzo del texto, página 136, que ya no, es otro autor, no corresponde. Uso de la violencia, ¿no? Obviamente esto es muy importante, uso de la violencia para obligar a un gobierno a tomar una decisión. Por eso es que, digamos, esto nos va a llevar, por supuesto, como a dos ideas más generales, ¿no? Entonces, primero, esta dijimos que es la definición general, donde lo que estamos diciendo básicamente es que el terrorismo, va a existir terrorismo, sí que también es una pregunta que te la pueden hacer en los exámenes. Acá la pregunta sería, digamos, la definición diría que puede haber terrorismo siempre que haya uso de violencia, ¿sí? Para obligar al gobierno o a algún sector del gobierno a tomar una decisión, ¿sí? Pensemos un ejemplo, pensemos en lo que venimos viendo de Alfonsín como periodo de transición a la democracia, de transición de la dictadura a la democracia, eh, donde, bueno, justamente los intentos de golpe de Estado que hubo, ¿sí? que hemos visto en Alfonsín en el 87, en el 88, ¿no? El de Aldo Rico, el de Seineldín, los cara pintadas, ¿te acordás? Esos, digamos, fueron de algún modo terrorismos, ¿sí? Al igual que, por supuesto, los terrorismos que había antes de parte de Montoneros o de ERT, que ya hemos comentado, son siempre intentos de que el gobierno tome algún tipo de decisión favorable a los grupos que ejercen este tipo de violencia. En el caso, como habíamos dicho, de Aldo Rico o Seineldín, ¿no? Los cara pintadas que habíamos puesto en el capítulo de Alfonsín, obviamente que el uso de la violencia tiene que ver con, en este caso el uso de la violencia, bueno, no fue, en este caso, asesinatos o víctimas civiles, pero sí la violencia en cuanto a que toman las armas y toman algún lugar, ¿no? Campo de Mayo, o sea, toman el poder en algún lugar como si fuera un motín. Entonces, es uso de violencia, ¿sí? Y el objetivo era que el gobierno, la decisión que estaban buscando en el gobierno era la de que el gobierno justamente fuera para atrás con sus decisiones de seguir juzgando a los militares y todo esto que habíamos dicho en su momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que apelaban
estos grupos terroristas. Ahora bien, bueno, la idea justamente va a ser que el terrorismo puede venir desde un lugar o del otro, o sea, puede venir desde grupos subversivos, ¿no? O puede venir del Estado. Entonces, ahí es donde vamos a tener, en este caso, donde vamos a tener terrorismo de Estado, ¿sí? Que fue lo que ocurrió durante la dictadura del 76 al 83. Vamos, entonces, ahora vamos a ir separando las dos instancias. Siguiendo un poco con la definición general, la autora también nos dice que, en general, es el terrorismo tomado en general, tiene connotaciones políticas, pero también emocionales, ¿no? Esto lo dice al comienzo del texto, lo pueden encontrar allí. Entonces pone que esto tiene emocionales, ¿no? Y eso muchas veces incluye justamente la existencia de víctimas, es decir, terrorismo genera víctimas, entonces, de algún modo, no solamente las consecuencias políticas de la presión que se ejerce, sino también las consecuencias tomadas en víctimas, en número de víctimas, etc. Entonces decimos que tiene connotaciones políticas, pero también emocionales cuando hay víctimas, ¿sí? Si no hay víctimas, bueno, simplemente es una presión política, pero cuando hay víctimas hay también un elemento humano más complejo, ¿sí? Entonces, para redondear esta idea, nos dice esto de que a veces hay víctimas y a veces no, pero entonces hay que tener presente esto de que el acto terrorista incluye la violencia, ¿sí? Que puede ser política o también incluir algún objetivo humano, entonces habrá víctimas, pero también tener presente que a la inversa no es lo mismo, porque a veces hay actos violentos, no sé, se nos puede ocurrir, por ejemplo, qué sé yo, como cuando, por ejemplo, a ver, pensemos, viste estos casos de las matanzas que a veces hay en Estados Unidos, cuando alguien, que es muy común en Estados Unidos, por eso lo menciono de allí, también habrá en otros lugares, pero en Estados Unidos es común, cuando alguien de pronto comienza a disparar en un lugar, en una escuela, bueno, eso no es un acto terrorista, porque ahí no hay ningún tipo de ideología por detrás de lo que se está haciendo. Entonces, tener presente esto, ¿sí? Que el acto terrorista siempre implica la violencia, ¿sí? A veces con víctimas y a veces no, pero no a la inversa, o sea, no todo acto donde haya víctimas y donde haya violencia en general es un terrorismo, ¿sí? Para que haya terrorismo tiene que haber violencia, tal como está expresado aquí, ¿no? Tal como lo pusimos en la definición. O sea, tiene que haber violencia más algún tipo de presión política, ¿no? O ideológica para hacer algún tipo de cambio en el gobierno. ¿No? Uno podría decir que se resume así, ¿no?
algo violencia o algo violento más alguna presión política. ¿Sí? Esta sería un poco las dos cosas que tienen que estar sí o sí para que realmente hablemos de terrorismo. ¿Vamos? Bueno, entonces ahora que tenemos esto sí podemos centrarnos un poco en esta diferencia. Y también nos dice, perdón, antes de hacer las diferencias históricas, que generalmente el uso de la violencia tiene que ver con que los que la utilizan creen que no hay otro camino para llegar a este cambio de decisiones salvo el de la violencia. ¿Sí? Eso también lo digo como una aclaración, porque a lo mejor se podría pensar que es un camino optativo o es como una suerte de vía electiva, hay que decir, una vía que ellos eligen como posible dentro de otras posibilidades. Pero no, para los terroristas generalmente este camino violento es el único camino que ellos creen posible para llegar a este cambio en las decisiones del gobierno. ¿Sí? Ahora bien, bien, entonces, lo que la autora propone básicamente es que, bueno, una vez que uno ya definió el concepto en general, se pueden dar ejemplos, ¿sí?, de ambos tipos de terrorismo. ¿Sí? Yo por eso dije, bueno, primero saquemos de aquí todo ejemplo donde sea algún uso de la violencia, pero no terrorista, como digo, ¿no? Algún tipo como estos atentados. No todo atentado es terrorista, digamos. O puede ser un atentado. Generalmente se piensa que es lo mismo, ¿no? Un atentado y el terrorismo. Pero siempre que hay terrorismo tiene que haber algún tipo de, como digo, alguna presión política o algún intento de presionar al gobierno para que tome algún tipo de decisión favorable al grupo que ejerce esta violencia. Pero digamos que, bueno, eso entonces quita del medio, no sé, ejemplos, como digo, donde generalmente hay alguna persona, algún loco o alguien que actúa sin mayor fundamento. Después, por supuesto, que hay ejemplos en la historia argentina, que es la que nos interesa, hay ejemplos de terrorismo que no sea el Estado, ¿no? Ahí la autora pone como ejemplos, qué sé yo, bueno, como yo había dicho, los casos de en los años 70, los típicos ejemplos, ¿no? Ejemplo de atentados o asesinatos que llevaron a cabo el ERP o los montoneros. Y antes, en la época de Irigoyen, habíamos visto que había un gran florecimiento de grupos anarquistas o comunistas, pero principalmente los anarquistas, como tenían una idea justamente de destruir el orden
legal, democrático, y vivir en una sociedad anárquica, o sea, sin arjé, sin orden. Entonces, la idea es un poco que los anarquistas también generaban terrorismo cuando hacían algún atentado, ponían alguna bomba o asesinaban a algún militar o algún líder de la policía. Entonces también eran actos subversivos terroristas. Pero bueno, la autora se centra justamente en el terrorismo de Estado porque es lo que estuvimos viendo y porque además el terrorismo de Estado tiene otras implicancias peores que la de los grupos subversivos. ¿Por qué? Bueno, justamente es lo que empieza a decir cuando empieza a hablar del tema de terrorismo de Estado específicamente. Y es que, por un lado, si decimos que acá estos grupos subversivos, como el ERPO, los montoneros o los anarquistas en su momento, tienen algún tipo de idea de lo que están haciendo, no es simplemente un loco que tira una bomba, bueno, mucho más, o sea, eso ocurre en mucha mayor medida en el terrorismo de Estado. Porque el terrorismo de Estado justamente es un terrorismo que procede del Estado, que de por sí es una maquinaria muy compleja, llena de, o sea, es un sistema que funciona de una manera muy justamente, bueno, iba a decir sistemática, pero valga la redundancia, de una manera muy pensada, muy calculada. Entonces, todo lo que sea terrorismo de Estado va a implicar una maquinaria que procede a hacer un cálculo de posibilidades y luego generar la violencia. Entonces, por eso mismo es que hay una suerte de contradicción allí, porque el Estado, que es aquel cuerpo, digamos, o aquella institución dentro de la sociedad, que es la que debe organizar el cuerpo social y justamente generar las reglas y los procedimientos para que este cuerpo funcione y pueda ser, digamos, también eficiente en términos de la modernidad, porque se suma el capitalismo, todo esto, ¿no? Todo lo que es el funcionamiento económico y político del sistema. Entonces, un terrorismo de Estado es básicamente una contradicción de términos. Es decir, aunque existe en la realidad, cuando uno lo analiza en términos conceptuales, o sea, puramente conceptuales, se da cuenta de que hay una contradicción muy grande, porque tenemos justamente un Estado que se ocupa de generar violencia, ¿sí? Para generar, en este caso, no un cambio de decisiones en el gobierno mismo, porque el gobierno coincide con el Estado en este caso, sino que trata de modificar la conducta de otros grupos, como el grupo subversivo, etcétera, o simplemente de generar algún tipo de, digamos, de transformación en la mentalidad de la sociedad, como fue en la dictadura del 76, donde se buscaba, según términos de los propios militares, aniquilar al enemigo subversivo. Pero ya hemos dicho que en el año 76 muchos de los grupos subversivos, como el ERP, por ejemplo, y los montoneros también, en alguna medida, ya estaban como medio desarmados. Entonces el Estado en realidad lo que estaba intentando era generar una sensación de terror en la sociedad para que no se generaran nuevos grupos de este tipo o protestas de otro tipo en general. Por eso es que uno puede decir, bueno, realmente este Estado, este terrorismo de Estado, no tenía como objetivo cambiar una decisión del gobierno, sino más bien algo mucho más, digamos, mucho más complejo y mucho más difícil de aceptar por parte de un Estado. Bien.
Ahí está viendo, bueno, recordemos, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar acá. De esto ya hablamos, entonces lo saco para tener más espacio. ¿Bien? Entonces, ocupémonos del terrorismo de Estado. Habíamos dicho que el Estado, ¿qué tenía el Estado? Según los primeros textos que vimos, el de Weber, Weber hablaba, esto cuando vemos los fundamentos, ¿no?, de la sociedad y tipos de Estado, todo eso. Hablaba de que el Estado, Weber hablaba de que el Estado tiene el monopolio de la violencia. ¿Sí? Entonces, si el Estado posee el monopolio de la violencia, ¿cómo va a ejercer esa violencia de manera justamente terrorista? Es decir, de manera ilegítima. Porque el terrorismo supone, justamente, tiene implícitamente la idea de lo ilegítimo. ¿Sí? O sea, ¿y por qué? Bueno, porque la idea del terror, justamente de sembrar el terror en la sociedad, como dijimos, tiene que ver con la idea de forzar a un gobierno a cambiar algo que pretendía hacer, o sea, cambiar alguna decisión. Entonces siempre supone la idea de la violencia y del terror para un fin ilegítimo, es decir, cambiar algo que estaba de algún modo ya convenido o acordado en la voluntad popular, o por lo menos la voluntad que sea legal en cada momento, ¿no? Es decir, hoy en día hablamos de democracia, entonces decimos que alguien que, una decisión terrorista, ¿no?, de un tipo de acción que trata de torcer la voluntad de un gobierno, que es, por supuesto, legítimamente eh, instaurado por la voluntad popular, entonces decimos, por eso decimos que es ilegítimo. Y entonces, con más razón, queda claro cuando decimos esto. Si el Estado tiene el monopolio de la violencia, obviamente que la violencia la puede utilizar cuando el Estado, digamos, ¿no?, cuando la policía va y reprime una manifestación o cuando hace esto o lo otro, bueno, se supone que en general o en casos en que es necesario, debería poder usarla. Ahora, si lo que está haciendo es terrorismo, entonces es un contrasentido. ¿Entiendes? Es algo que no entra dentro de la legalidad de ese Estado. Es un acto del Estado, pero que está por fuera del Estado, porque es ilegítimo. ¿Se entiende? Entonces es contradictorio.
Entonces, bueno, básicamente el texto insiste mucho con esta idea, ¿sí? No es muy complicado, yo iría pasando ya al otro, estaba ahí hojeándolo un poco, pero básicamente ahí insiste en desarrollar la idea justamente de qué es lo contradictorio que hay en justamente esta idea de terrorismo de Estado. O sea, allí empieza a explicar un poco, ¿no? De cómo puede ser que muchas veces el Estado intenta destruir ciertos grupos, justamente grupos subversivos, lo que habíamos puesto por aquí, ¿no? Bueno, habíamos puesto, pongamos chiquititos por acá, grupo subversivo, porque justamente, ¿no? Sirve de ejemplo a lo que vimos en el caso de la dictadura. ¿Sí? En el caso de la dictadura del 76, ¿qué dijimos que había pasado? El Estado asume que estos grupos subversivos son peligrosos para el Estado mismo, o sea, que no son simplemente intentos de que el Estado le conceda algo a estos grupos, sino intentos por derrocar al gobierno y entonces modificar el Estado, ¿sí? O sea, generar un Estado comunista o algún tipo de Estado que no es la idea de Estado que tienen los que están en el gobierno en ese momento. Entonces, la idea justamente que propone el autor es que, bueno, primero que esa idea de que estos grupos subversivos van a destruir el Estado es una idea que tiene el Estado mismo, o sea, en este caso la dictadura del 76. Es decir, ellos decían que estaba en peligro el Estado, pero en realidad, en la idea de ellos, no está tan claro eso. Entonces, tratando de combatir ilegalmente estos grupos subversivos, el Estado la dictadura del 76 genera una violencia, un terrorismo de Estado que es mucho peor, al fin y al cabo, que la violencia que ejercían estos grupos subversivos por sí solos. Vamos. Entonces, bueno, de algún modo el texto sigue explicando eso, de cómo puede ser entonces que el Estado haga eso. Pero bueno, justamente allí está la justificación, ¿sí? O sea, el Estado terrorista, el Estado de la dictadura del 76, que es un Estado terrorista, se justifica diciendo que estos grupos eran peligrosos para la existencia del Estado. Entonces, a partir de allí empiezan a desplegar toda una serie de técnicas y de operaciones que están encaminadas a destruir a estos grupos, ¿sí? Pero en ese digamos, en ese proceso generan toda una serie de violaciones de lo que se considera legítimo para un Estado. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Que se empiezan a generar un montón de, bueno, como dice el texto, violaciones a los derechos humanos, torturas, juicios, mejor dicho, perdón, muertes sin juicios a los detenidos, este tema de los desaparecidos, de personas que no son, digamos, dadas ni por muertas ni por vivas. Todo eso es el resultado de que el Estado se pone en una situación de ilegitimidad o de clandestinidad para combatir a grupos que son clandestinos, pero que, bueno, vístolo en perspectiva, generan un peligro para el Estado, pero que en definitiva es menor que el propio peligro que genera este Estado volviéndose terrorista, ¿sí? Al luchar contra estos grupos. ¿Entiende? Es eso, básicamente. Y ya iremos pasando a genocidio.
Así que bueno, si se entendió esto, pasaría ya al texto de genocidio, porque luego la autora sigue haciendo una descripción histórica de cosas que ya hemos visto, ¿sí? Habla del tema justamente de los montoneros, del ERP, y de cómo se empezó a luchar contra esos grupos, siempre justificándose en que estos grupos hacían que corriera peligro el Estado, ¿sí? Entonces, como dije recién, se empieza a llevar a cabo un proceso ilegítimo de terrorismo desde el Estado mismo. Ahí lo reitera, dice cómo Isabel Perón, ¿no? En ese periodo de gobierno, después de la muerte de Perón y antes de que sea el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, Isabel de Perón da la orden al ejército de aniquilar a las fuerzas subversivas. ¿Sí? Lo que pasa es que esa orden después la toma, digamos, como que los que hacen el golpe de Estado en el 76 mantienen vigente esa orden, mejor dicho, o la renuevan ellos para seguir luchando contra los grupos subversivos, pero bueno, ahora como terrorismo de Estado. ¿Vamos? Pero bueno, básicamente es una descripción de cómo puede ocurrir esto que decimos que no debería ocurrir porque es algo ilegítimo por parte de un Estado que se considera justamente lo legítimo en sí mismo. ¿Estamos? Entonces sería eso, ¿estamos? Y básicamente tener presente esto que dijimos al comienzo, porque recuerdo que también hay varias preguntas en los exámenes donde preguntan esto de si hay terrorismo aun cuando no haya violencia o hay terrorismo aun cuando no haya víctimas. ¿Vamos? Y tenemos que responder que sí, porque, digamos, a ver, que sí a que puede no haber víctimas igualmente es terrorismo, pero que siempre incluye la violencia. Esto ya lo dijimos acá, o sea, por definición incluye violencia más presión política. Y sí puede ocurrir que haya víctimas o que no las haya, pero la violencia siempre está. ¿Vamos? Esto en cuanto a la definición, y después recordar esto de que hay dos tipos de terrorismo, el subversivo y el del Estado, y recordar bien lo que dijimos sobre cómo es el terrorismo de Estado. Por esto de que es ilegítimo cuando en realidad viene del propio Estado, que es una contradicción, y cómo funciona, ¿no? Y para eso tenemos los ejemplos históricos de Argentina. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar al otro texto, a genocidio. Así que en un momentito borro este pizarrón. Vamos, entonces, bueno, voy borrando acá. Entonces ahora la idea es analizar este concepto de genocidio, obviamente porque tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, la idea es que durante esta dictadura del año 76 hubo un genocidio. Ahora vamos a ver por qué. Vamos, entonces, la autora,
Así que la idea es también, vamos a una definición. Primero va ir entrando. La idea es, obviamente, una etimología de la palabra, genocidio. La idea que bueno, geno viene de gen, sobre todo, ¿no? Que se traduce como grupo o familia, ¿no? Por la idea de gen, ¿no? Es decir, la genética. Y bueno, sidio obviamente es asesinato. Y así como un suicidio es asesinato de sui, de yo, de sí mismo. Entonces, genocidio es asesinato de un grupo en particular. Entonces ya vamos viendo que en este caso no estamos hablando de un asesinato a un grupo cualquiera o a, digamos, al azar, sino asesinato a ciertos grupos en particulares. Ya veremos qué es lo que tienen estos grupos y por qué hay un ensañamiento con estos grupos. Sí que tienen algún valor simbólico o generan algún tipo de influencia en la sociedad por la cual algunos otros grupos quieren terminar con estos grupos, ¿no? Entonces hay que ver eso, por qué se genera este asesinato a ciertos grupos. O sea, obviamente, obviamente estamos hablando, cuando estamos hablando de grupo familiar, estamos hablando de cuestiones raciales, ¿no? Raciales, culturales, eh, o incluso religiosas. Más allá de si hay un parentesco genético, ¿no? O no. Que una cuestión religiosa no necesariamente implica que haya un parentesco como cuando uno piensa en una raza. Pero de todos modos tiene que ver con lo mismo, porque también se trata de algún tipo de homogeneidad cultural o poblacional, porque muchas veces hay una afinidad entre gente que no es de la misma raza, pero que tiene una misma religión. Entonces hay una misma conducta social o ciertos hábitos o ciertos, no sabría, o sea, hay un montón de cosas, ciertas características que definen a este grupo como un grupo contrario a los intereses de, bueno, de otros ciertos grupos. Digamos. Bueno, aunque un poco digamos, el autor empieza como a hacer una suerte de análisis, ¿no? Vincula mucho este concepto de genocidio con otro, que es el concepto de crimen contra la humanidad, ¿sí?
porque siempre estamos hablando de crímenes con un alto valor simbólico. No estamos hablando de un crimen, al igual que en el punto anterior, terrorismo de Estado, no estamos hablando de un acto de locura, ¿no? O un acto excepcional que se produce como un desequilibrio o un error o, le digo, un acto de locura donde se incluye la violencia, sino que estamos hablando, tanto aquí como aquí, de crímenes donde se intenta justamente eliminar algún grupo que tiene algún elemento simbólico, ¿sí? Que justamente es lo que se quiere eliminar. Entonces, junto con el genocidio aparece también la idea del crimen contra la humanidad. ¿Sí? Entendiendo esta humanidad no como la humanidad en su conjunto, sino como la humanidad presente en cada ser humano. Es decir, no es un crimen para robarte la plata, a eso me refiero, sino que es un crimen contra la humanidad porque es un crimen llevado a cabo contra ciertos grupos por motivos justamente raciales, culturales, religiosos. Entonces, este concepto y este concepto van prácticamente de la mano. ¿Sí? Genocidio, que vamos. Entonces, vamos a algo. Entonces yo digo, esto es importante. Ahora el autor, su nombre, va a hacer una definición exacta. ¿Sí? Esta fue la definición, digamos, etimológica, es como que está situando el tema, luego habla de los crímenes contra la humanidad y ahí menciona justamente esto porque esto, bueno, se llegó a una idea de esto a partir de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los judíos. Entonces hay toda una historia. ¿Sí? Digo, ustedes léanlo y van a ir viendo que hay varios conceptos, porque primero el autor pone este concepto, después pone que hay otros autores que dicen que, bueno, que no es, de genocidio no es simplemente todo asesinato a un grupo cultural, racial o religioso específico, sino que es cuando hay un crimen que tenga algún tipo de odio, donde se incluya un elemento nacional o racial, o sea, que sacaría lo religioso. Pero eso justamente muestra que hay muchas opiniones. Ustedes no se hagan drama sobre esto, porque en definitiva el autor lo que muestra es eso, que hay diferentes opiniones. ¿No? Está como una mirada muy general, ¿no? Pero hay otras. Después está esto, que dice, bueno, que como, tomándolo como generalidad también se puede conectar esto con esto. Pero bueno, después de hacer toda una serie de pantallazos de las diferentes miradas que hay, el autor llega a una definición un poco más general y un poco más amplia que esta, que es la que ahora voy a copiar en el pizarrón. ¿Sí? O sea, ahí nos va a quedar claro qué es lo que piensa el autor de eso. Y después de nuevo, como hicimos en el punto anterior, vamos a poner diferentes tipos de genocidios que ha habido, principalmente en Latinoamérica y en Argentina. ¿No? Y después, bueno, ya vamos terminando y vemos si podemos pasar a Menem para empezar hoy y lo terminamos mañana. Entonces, borro acá y voy a poner entonces la definición que el autor hace, que es la que realmente ustedes tienen que repetir en el examen. ¿Vamos? Esto todavía es como una introducción. Ahora vamos a poner la definición más amplia que él quiere dar. Esto lo voy a copiar, pero de todos modos está en el texto. También está con letra cursiva, o sea que está bien claro, y es una cosa que el autor marca para que uno lo tenga presente, con casi como un resumen del texto, y es lo siguiente.
Vamos a decir para que quede más claro. Y ahora sí entonces van a nombrar las acciones que se incluyen aquí. Todas tienen mucho que ver entre sí, pero vamos a ver que hay algunas diferencias. Estoy simplificando un poquitito para no hacerlo tan largo.
Estos dos puntos finales son importantes porque son los más raros, digamos, pero que también vamos a ver que tienen que ver. A impedir los nacimientos en el grupo. Claro, si no nacen nuevos individuos del grupo, el grupo se acaba. Más o menos se ve, ¿no? Traslado por la fuerza de niños del grupo a otros grupos. Esta sería un poco la definición amplia, ¿no? Que es la definición que ustedes tienen que tener presente en el examen. Es decir, esto intenta abarcar como todos los casos posibles, porque uno en realidad podría decir, bueno, a ver, no siempre que hay genocidio hay todas estas cosas, pero aquí se intenta de algún modo mencionar todo lo que puede llegar a aparecer la circunstancia que se llame genocidio. ¿Y cuál es? Bueno, justamente vamos a repasarlo, ¿no? Obviamente, bueno, estamos hablando de cualquier acción que tenga por objetivo destruir total o parcialmente a algún grupo, ¿sí? Y siempre que tenga estas características, ¿no? Que no sea cualquier grupo, sino un grupo que tenga, digamos, características distintivas de tipo nacional, étnico, racial o religioso. Entonces, esto incluye la matanza de miembros del grupo, por supuesto no de uno, también uno, pero claramente se ve mejor cuando tiene que ver con varios miembros del grupo, porque son todos parte del mismo grupo, obviamente. Lesión grave de integridad física o mental, que aparece la idea de que no solamente la muerte, sino también las lesiones y las lesiones mentales, es decir, cualquier tipo de influencia negativa, también en sentido mental. Sometimiento del grupo a condiciones que acarreen su destrucción física, es decir, encarcelamientos, ¿no? Cualquier tipo de prisión o de sometimiento que a la larga también conlleve otro tipo de daños, muerte, daños físicos, mentales, etc. Y como dijimos, todos los últimos puntos, que tienen que ver con impedir nuevos nacimientos, es decir, podría tener que ver con cuestiones económicas entonces también, de pronto, ¿no? Con bloquear la entrada de dinero o de alimentos o bienes en general a ciertos grupos que de ese modo van a verse impedidos de llevar una vida normal y por ende también reproducirse y tener nuevos miembros. Y por ende seguir subsistiendo como grupo. El grupo subsista debe tener hijos, ¿no? Y seguir perpetuándose en el tiempo. Y finalmente lo mismo con relación con los niños también. Traslado por la fuerza, de niños de un grupo, del grupo a otro grupo. Es decir, que alguien tome los niños del grupo y se los lleve, como ocurrió justamente en la dictadura del 76, ya que estábamos de nuevo. ¿Qué ocurrió? Que yo no sé si lo dije muy puntualmente, pero porque hablé de otras cosas, pero no me acuerdo si lo mencioné, que en la dictadura del 76 se llevó adelante también una apropiación de niños, de las mujeres embarazadas, o a veces en algunos casos supongo que también con niños ya nacidos, de la gente secuestrada, ¿no? De la gente que era
detenida y secuestrada ilegalmente, justamente como era secuestrada ilegalmente, no, digamos, no había mayor, digamos, noticia o no había ningún papel, ningún, bueno, no se asentaba justamente, como no era algo legal, nadie sabía que había un niño de por medio o que la mujer estaba embarazada, ¿no? Entonces, cuando el niño nacía, ese niño se lo apropiaban los propios, eh, digamos, militares, los propios terroristas de Estado, y lo asignaban a otra familia, ¿no? Como dice aquí, a otro grupo, o, bueno, o moría junto con el padre. Pero entonces, cada vez que un niño era llevado de un grupo a otro, o sea, era secuestrado también y puesto en manos de otras personas, había también un genocidio. Porque se está generando una suerte de, justamente, de impedimento de que este grupo, el grupo al cual fue quitado ese niño, subsista en la medida en que se le está quitando a parte de este grupo, pero aparte parte, de los grupos, parte del grupo de lo que va a ser luego los adultos del grupo. Entonces también forma parte del genocidio. Esta manipulación de los niños o de los futuros niños del grupo. ¿Estamos? Entonces todo esto tenemos que recordarlo, como siempre digo, casi de memoria, porque es algo que tienen que recordarlo cada uno de estos puntos, y recordar que obviamente que tiene que ver siempre con que haya algún tipo de grupo. Ok, uno en este caso podría decir lo siguiente, es, bueno, en el caso de la dictadura del 76, ¿había algún tipo de conexión de nacionalidad o de elementos étnicos o raciales o religiosos en los grupos que eran justamente combatidos por el terrorismo de Estado? Bueno, este es un punto interesante, porque en realidad uno podría decir que no, porque eran gente de la sociedad civil que, más allá de que justamente se ha dicho que el terrorismo de Estado fue ejercido sobre un montón de personas que no tenían mucho que ver o nada que ver con los grupos efectivamente terroristas como el ERP o los montoneros u otros. Entonces ahí subsiste un poco la pregunta de si realmente había algún vínculo nacional, étnico o religioso entre estos individuos o realmente no lo había. Por eso está en duda también, se discute si hubo un genocidio o no en esta dictadura. Pero bueno, realmente, si bien se puede discutir, uno podrá decir que bueno, que había un elemento nacional, claramente, porque había justamente, claramente, eran todos parte de la nación argentina, no eran cualquier persona, ¿sí? Se puede cuestionar más si había también algún elemento étnico, es decir, si eran todos parte de un mismo grupo étnico o racial o mucho más religioso. Pero claramente que formaban parte de un grupo que tenía que ver con algo nacional, porque buscaban un cambio en el gobierno nacional. Pero bueno, está en debate ese punto de todos modos. Vamos, entonces, dicho eso, bueno, uno podría cuestionar si hubo un genocidio o no en la dictadura por esta cuestión, porque a lo mejor el grupo de las personas que eran el blanco de terrorismo de Estado no tenían un vínculo específico, o sea, dentro de la nación, no tenían un vínculo especial, especialmente religioso, racial o étnico, pero sí tenían, digamos, un vínculo nacional en la medida en que se trataba de no una nación dentro de la nación, como si yo dijera,
Entonces, los judíos dentro de la nación argentina. Eran argentinos, pero bueno, ya por eso tenían algún elemento y algún vínculo nacional. Pero bueno, eso se puede dejar ahí como punto de debate. Vamos. Eh, pero que quede bien claro en todo caso el concepto de lo que es un genocidio. Bueno, luego de eso, digamos, el autor sigue hablando, pero yo la verdad que lo dejaría aquí porque no hay nada más para remarcar. O sea, luego de esta definición, si se fijan en el texto van a ver que hay cuestiones históricas. O sea, luego de demarcar bien qué es un genocidio, empieza a hablar de genocidios históricos que hubo. Menciona, por ejemplo, en Argentina la conquista del desierto, que la hemos mencionado en el primer capítulo de Romero, cuando se habla de Roca y la organización del Estado Nacional. Bueno, todo eso incluye justamente la conquista del desierto, que fue justamente la matanza, en este caso sí, más claro que en la dictadura, más claro aun cuando en ambos casos son justificables, pero en este caso hablamos de un genocidio claramente, digamos, desde el punto de vista de este concepto que estamos dando, porque se trató de la matanza de los grupos indígenas, ¿no? O de grupos originarios, como quiera decirse, que tenían obviamente un vínculo étnico y racial, y también seguramente religioso, ¿no? Pero eran otro grupo, digamos, otra nación que tenía su propio territorio y que, bueno, el Estado Nacional Argentino fue a tomar el territorio de estos grupos indígenas y lo tomó, lo anexó a lo que ya era parte del territorio argentino. O sea, ahí hubo un claro genocidio, más claro incluso que en el caso de la dictadura del 76. Bueno, después menciona otros casos, ¿sí? Y obviamente que también se menciona el caso de la dictadura, como he dicho, pero son todos casos históricos. Ustedes léanlo eso, pero no tienen ninguna dificultad como para que tengan, digamos, que estar mucho más tiempo con eso. Entonces, tenga presente la definición y estos ejemplos como casos que pueden llegar a aparecer en alguna pregunta o en algún texto. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta o nada en particular sobre esto, paso ya a hablar un poco de Menem, por lo menos vamos a introducirnos y mañana ya terminamos. ¿Estamos bien entonces? ¿Hacemos eso? Bueno, bien, entonces paso a borrar esta definición y nos concentramos en el capítulo de Menem. Entonces, tenemos el capítulo de Menem, que fue del 1900, bueno, lo hago en rojo, pero 1989 a 1999, ¿sí? Bueno, y que Romero lo llama la gran transformación. ¿Bien? Entonces,
Entonces, algunas cuestiones del gobierno de Menem. Recordemos que Alfonsín había dejado el gobierno eh, ¿sí? A mitad de año, ¿sí? O sea, a mediados del 89, Menem toma el poder. Recordemos un poquito que habíamos dicho la vez pasada que Menem era uno de los candidatos del peronismo, ¿sí? Que dentro del ala renovadora, ¿sí? Que también contaba con otro político que es Cafiero, Antonio Cafiero, Menem era como un poco más tradicionalista, aunque también era un poco, sí, estaba en el ala renovadora, pero tenía como un poco más tenía como una imagen un poco más tradicionalista que Cafiero, ¿sí? Porque venía del interior y tenía una imagen de caudillo, que hemos mencionado muchas veces a lo largo de estas clases. Entonces dijimos que teníamos como dos opciones dentro del peronismo, que era Cafiero y Menem, ¿sí? En el peronismo renovador. Y desde la UCR teníamos a Angelos. Este nombre no creo que aparezca, ¿sí? Pero sí que recuerden que Menem, en todo caso, luchaba en la interna con Cafiero. Finalmente Menem gana dentro del peronismo y Angelos dentro del radicalismo. Pero obviamente, bueno, como siempre, bipartidismo, la lucha se concentra entre Menem y Angelos. Gana Menem y bueno, y finalmente Luis Alfonsín le entrega el mando un poco antes del, del periodo constitucional. Esto era justamente porque recordemos que Alfonsín se va antes porque ya, digamos, no da abasto, digamos. O sea, la situación del país es muy crítica en varios sentidos. ¿Sí? Recordemos varias cosas. Recordemos lo que había pasado a nivel militar, habíamos dicho, ¿no? Estos levantamientos que hubo, que yo luego mencioné cuando estábamos viendo recién el terrorismo de Estado, esto de intentar no tanto tomar el poder nuevamente, como sí había ocurrido con cada uno de los golpes de Estado que hemos venido viendo, ¿no? El 30, el 43, 55, bueno, y el último de todos fue el 76. A partir del 83, en esta transición a la democracia, que vimos que fue todo el gobierno de Alfonsín, todo ese gobierno fue una transición, dijimos que hubo todavía intentos, ¿no? Es decir, más que intentos de tomar el poder por parte de los militares, presiones de los militares, ¿no? Es decir, tomar un cuartel o tomar rehenes o hacer algún tipo de terrorismo, porque como dijimos incluye la violencia, pero no con el objetivo final de tomar el poder y instaurar un gobierno militar, sino simplemente la intención de presionar al gobierno, como decía en la definición de terrorismo de Estado, para que cambie alguna decisión. La decisión dijimos que era obviamente que no juzgaran más a los militares o que no juzgaran a los mandos menores, ¿sí? En definitiva, entre no juzgar a los mandos menores por la obediencia debida y dilatar el juicio de los altos mandos, en definitiva, ir como deshaciendo los juicios a las juntas militares. Entonces, bueno, entre esa presión de los militares, más la economía, que la habíamos dejado en una instancia de hiperinflación, o sea, Menem toma el gobierno con hiperinflación, con los militares todavía presionando, con mucho descontento social, eh, con los sindicatos a full, ¿sí? Haciendo gran cantidad de paros. Dijimos que durante todo el periodo de Alfonsín son 13 paros, es un montón. O sea, en 6 años, 13 paros, o sea, más de 2 por año. Paros generales estamos hablando, o sea, paros totales. Entonces, la situación era muy compleja. Entonces, obviamente que Menem tiene
viene ya sabiendo que va a tener que venir a hacer una serie de cambios muy importantes. Por eso es que justamente Romero va a hablar de la gran transformación. Vamos, entonces, de algún modo se prepara esta gran transformación. Bueno, ya dijimos de dónde procede el candidato y a quién le gana. Entonces dijimos que toma el mando antes. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, ¿sí? También es importante decir que es la primera sucesión constitucional. Esto es muy importante, ¿no? Aunque no deja de ser un detalle, pero es importante a nivel político, o sea, de teoría política, constitucional, de 1928. ¿Sí? Esto, eh, recordémoslo, es importante porque el gobierno del 28 había sido de Irigoyen. ¿Estamos? Bueno, en realidad, perdón, esto yo no sé si lo saqué del libro, ahora que lo pienso, en realidad también hubo otra, ¿no? Que fue el propio peronismo. ¿Sí? El peronismo, el primer Perón, ¿sí? Es elegido en el 46 y luego es reelegido en el 52. Ahí hay una sucesión constitucional. Cuando hablamos de sucesión constitucional nos estamos refiriendo a que un gobierno constitucional le entregue el poder a otro gobierno constitucional. ¿Sí? Y eso no había pasado casi nunca. En realidad no es la primera, sino la segunda, ahora que lo pienso bien. Como digo, Irigoyen, ahí hubo un golpe de Estado. Después, bueno, la década infame fue toda una década, no hubo democracia plena. Después viene el golpe del 43. Después, bueno, sí, le dan el poder constitucional a Perón. Luego Perón vuelve a ganar. Lo que pasa es que, claro, no se habla de sucesión constitucional en el caso del peronismo porque es una reelección. Entonces, no hay una entrega del poder de un gobierno a otro gobierno, sino que es el propio gobierno que la se la da a sí mismo. Por eso es que Romero habla de que es la primera sucesión constitucional desde el 28. ¿Vamos? Porque fueron todos o entrega del poder a sí mismo, como en el caso de Perón, o un nuevo golpe de Estado y luego una nueva llamada de elecciones, pero siempre interrumpida por un golpe de Estado. Entonces, en el 99, perdón, en el 89, es la primera vez desde el 28, ¿sí? En que pasa esto. Había pasado el 28 cuando Alvear le entrega el poder a Irigoyen, ¿sí? Que dentro de todo, igualmente esto ocurre dentro del mismo partido, porque dentro, o sea, tampoco era algo tan, digamos, tan democrático en la medida en que no es que un partido le entrega el poder a otro, que sería lo más democrático, sino que Alvear, radical, le entrega el poder a Irigoyen, también radical. Es cierto que dentro del radicalismo Alvear estaba dentro de los grupos más conservadores y Irigoyen estaba dentro de los grupos más progresistas. Entonces, por eso es que hay una suerte de, bueno, cierto, digamos, no es como el caso de Perón, donde él se lo da a sí mismo. Entonces hay un valor en ese proceso. Y bueno, esto recién vuelve a pasar ahora, cuando Alfonsín le da el poder a Menem. Entonces, bueno, como decíamos, esto además de ser un hito constitucional, porque supone esta primera sucesión constitucional del 28, también va a ser importante por las transformaciones que Menem va a llevar a cabo. Entonces Menem va a ser característico y va a ser justamente importante por eso, porque va a llevar adelante toda una serie de reformas, ¿sí? Pero de varias clases, o sea, de variopintas, o sea, de diferente tipo.
va a ser de tipo económica, por un lado, que ahora vamos a ver, y también constitucionales, es decir, reformas en el Estado mismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver que va a haber reformas en la Constitución y por ende es que digo que también en el Estado en su conjunto, ¿sí? Siempre tengamos presente la diferencia entre gobierno y Estado, ¿sí? Menem era el gobierno, o sea, la persona que encarnaba la fuerza del Estado, el poder del Estado. Pero las reformas que va a realizar van a ser realizadas sobre el Estado, es decir, sobre el conjunto de instituciones y de leyes que dan forma justamente a, o que regulan este cuerpo social que es la sociedad argentina. Entonces, cuando decimos que hay reformas constitucionales, nos referimos a cambios en las leyes o en las instituciones que son justamente este Estado, que a su vez podemos decir que es el poder que tiene, que se arroga cada tanto un gobernador para regular la vida en sociedad, ¿no? Que por supuesto que es lo que le da el monopolio de la violencia, como decíamos antes, que es lo que en la época de la dictadura se corrompió, porque se utilizó de manera ilegal. Bueno, en este Estado, ¿sí?, democrático, justamente porque por primera vez hay constitucionalidad en sentido pleno, bueno, va a haber una serie de reformas que también van a tener que ver con esto de poder hacer que no se repitan los golpes de Estado que hubo antes y todo esto. Vamos a ver que una de las primeras cosas que va a hacer Menem va a ser indultar a los militares. O sea, con Menem todavía estaba en pugna contra la corporación militar, así como Alfonsín lo estuvo durante todo su gobierno. Uno de los primeros actos políticos muy fuertes de Menem va a ser justamente esto, ¿no? La amnistía. Amnistía es una palabra que quiere decir en general perdón, ¿sí? O sea, perdón a algún tipo de criminal político o algún tipo de preso político o condenado político. Entonces la amnistía básicamente va a estar dada por los indultos a buena parte de los militares que fueron condenados por el gobierno de Alfonsín. Ya desde ahí hay un fuerte contraste con el gobierno de Alfonsín, en términos por lo menos de su mirada con respecto a la dictadura del 76. Curioso, porque Menem había sido también víctima del terrorismo de Estado, o sea, él no es que formaba parte del ERP ni de los montoneros, pero como era un peronista, con bases justamente cercanas, obviamente, al peronismo, con todas las corrientes y variantes internas del peronismo, entonces, por su cercanía a tal vez ciertos grupos, ciertas líneas más subversivas dentro del peronismo, Menem fue arrestado dentro del terrorismo de Estado del 76 y fue torturado incluso, o sea, fue puesto en una situación de ilegalidad, de clandestinidad, finalmente digamos, lo devolvieron, ¿no? Es como que lo soltaron. Pero bueno, aún así Menem ve la necesidad de, o sea, también en un punto habría que ver un poco si había otra salida, ¿no? Es un tema de debate, ¿no? Porque obviamente que fue muy criticado por los indultos y por la amnistía de los militares. Pero bueno, también está en debate si había otra forma de generar paz social o si la única forma era por medio de los indultos. Entonces Menem indulta y eso hace que muchos de los líderes, de los altos mandos del ejército, como por ejemplo Videla, Viola, etcétera, sean rebajadas las penas y en muchos casos vueltos a sus domicilios, o sea, perdonados, y en algunos casos
detenidos en sus domicilios, ¿no? Es decir, como que quedan en una suerte de arresto domiciliario, pero de un modo u otro es como que baja un poco la presión contra estos militares, de modo tal que a partir de la época de Menem, como que viven una vida casi normal, digamos. Entonces, bueno, un poco se puede decir que todo lo que era este intento de la civilidad, como lo llamábamos en el capítulo anterior, un poco como que se ve frustrada y finalmente, bueno, deja de ser un factor decisivo en la política argentina, justamente porque Menem es como que le lleva la contra, ¿no? Cuando indulta y con otras cosas que también ahora vamos a ver. Ah, sabes que ahí vi tu pregunta, Poliana, recién la vi ahora, la del genocidio. Estaba repasando un poco para estar seguro, porque en general en esta cátedra no, digamos, la idea es que no está claro justamente, que es un debate abierto, la idea de si genocidio o no. No se puede determinar. Pero se puede decir que sí, digamos, se puede decir que sí porque hay justamente un género, o sea, hay un, un acto de violencia sistemático, un acto de violencia y de destrucción sistemático sobre un grupo determinado. Lo que pasa es que este grupo, digamos, tampoco es que es decir, es relativo porque no mataban solamente a gente del ERP o de los montoneros, que estaban vinculados por una ideología, sino que también mataban gente inocente, con la presunción de que podían tener algo que ver con el ERP o los montoneros. Entonces, por esa razón uno puede decir que sí, porque por más que fueran inocentes, en el fondo la intención tenía que ver con que no llegaran a transformarse en montoneros en el ERP o que si tuvieran algo que ver con ellos ya por las dudas lo mataban. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, en sentido muy amplio, uno podría decir que sí. Pero bueno, queda como el debate abierto, porque no está muy claro si en ese caso
hay algo que pueda dar una idea de homogeneidad al grupo que fue víctima del terrorismo de Estado en el 76. ¿Estamos? Ya te digo, es debatible. De todos modos, como se intenta darle digamos, muchas veces se lo llama genocidio para darle un peso que si no, no lo tendría. Entonces se habla de genocidio para mostrar que hubo ahí un intento de aniquilación de ciertos grupos vinculados con las ideas de izquierda y de socialismo y todo eso. Entonces, eso sí lo hubo. Ahora, si solamente uno se atiene a ideas étnicas, raciales y religiosas, no lo hubo. Pero bueno, es algo relativo, pero uno puede decir que desde varios puntos de vista amplios, sí lo hubo. Yo me quedaría con ese concepto. ¿Estamos? Por más que sea debatible, en términos generales, sí lo hubo. Bien, entonces seguimos con esto. Yo hablaba del tema de los indultos y la amnistía como algo muy, 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 muy fuerte y que marcó mucho el gobierno de Menem. Entonces, bueno, lo del tema del indulto lo mencioné como uno de los elementos fuertes justamente que van a tener que ver también con todos estos cambios y reformas que Menem va a hacer. ¿Sí? Ahora, después vamos a volver un poco, vamos a detallar un poquito más qué pasó con esos indultos y qué otras cosas hubo. Pero vayamos primero un poco a ver por qué Menem fue tan reformador, es decir, qué es lo que se planteó, qué es lo que se estaba planteando en general en la cultura argentina para que Menem tomara la posta, digamos, de estas ideas que estaban en boga y las llevara adelante. Es decir, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué era necesario hacer tantas reformas en la época en que Menem asumió el gobierno? Obviamente que un poco uno ya puede responderlo porque tiene que ver con la situación que estamos describiendo, ¿no? La situación social, cuestión de desorden, que también tiene que ver con el tema de los militares, como dijimos, o incluso cuestiones económicas o laborales, ¿no? Así, los sindicatos, todo esto. Entonces, eso estaba claro, pero en términos un poco más profundos, ¿qué es lo que pasaba con el país? O sea, ¿de dónde venía el país y hacia dónde iba que lo obligaba a hacer este tipo de reformas, tanto económicas como constitucionales? Entonces, bueno, Romero da una respuesta a eso. Vamos a anotarlo aquí. Borro esto y vamos a anotar qué es lo que pensaba Romero de esto. Romero dice lo siguiente. Sí que había un consenso general entre diferentes pensadores y economistas con respecto a una serie de cosas, una serie de puntos que eran necesarios llevar a cabo para poder avanzar como país. Uno de ellos era un concepto que nos va a sonar mucho porque lo hemos dicho varias veces, que era el achicamiento del Estado. Este era uno de los conceptos principales. Obviamente que esto lo vimos venir con Alfonsín, porque habíamos dicho varias veces que Alfonsín, por un lado, había hecho más foco desde el comienzo de su gobierno en el tema de los derechos humanos y el tema de la lucha contra lo que había sido el terrorismo de Estado en el gobierno militar, y de ese modo se había de algún modo despreocupado, o se había quizás hecho un poco el tonto, digamos, frente a ciertas cuestiones de gran importancia, como eran las cuestiones económicas, que
tenían principalmente que ver con tres aspectos, habíamos dicho en el capítulo anterior, ¿no? La inflación, el déficit fiscal, o sea, el hecho de que el Estado gasta más de lo que ingresa en él, y también habíamos dicho, una cosa más, que tiene que ver también con el gasto del Estado, pero a ver, déjame ver que se me fue la cabeza, era el déficit fiscal, inflación, perdón, me había olvidado. Y la deuda externa es otro concepto, ¿no? En Alfonsín había tres elementos, en Alfonsín y en el país, ya desde antes incluso de Alfonsín, tres elementos que eran la inflación y la deuda externa, ¿sí? Siempre digo lo mismo, si ustedes van a un noticiero hoy y se fijan cuáles son los problemas económicos de la Argentina, ven que son los mismos de siempre. ¿Cuáles son los problemas de hoy? La inflación, el déficit fiscal y la deuda externa. En este caso la deuda externa por el préstamo último que hubo y por otros préstamos también que se han ido acumulando. Entonces, estos tres problemas, entonces, justamente, como estos tres problemas Alfonsín no los puede solucionar a lo largo de su gobierno, en parte, como dijimos, porque se centra más en la cuestión de la civilidad y de la democracia y de las instituciones, y genera las leyes de divorcio y de patria potestad, intenta reformar, bueno, el juicio de los militares hace, intenta reformar el sindicalismo que vimos que no lo consigue. Entonces, todo eso hace que Alfonsín de algún modo, bueno, se concentre en esos puntos que eran importantes, pero vaya dejando cuestiones que tienen que ver con la economía y por ende también el funcionamiento del Estado. O sea, el Estado no deja de ser un, digamos, un individuo, un leviatán, como se llama, ¿no? Es decir, gran individuo representativo del conjunto de los individuos de la sociedad y que también tiene sus propias, sus propios tomas, digamos, ¿no? Sus cuentas, su debe y haber, quería decir. Entonces, la economía del Estado es lo que hace que cuando llega Menem tenga que haber sí o sí un achicamiento. Porque ya lo había planteado Alfonsín, recuerdan que durante la mitad, luego de que el plan austral empieza a fracasar y a golpearse contra la pared, empieza a plantear Alfonsín la idea de un achicamiento del Estado, ¿no? Una modernización, más crédito, ¿sí? Privatizaciones, bueno, todo eso es lo que Menem va a hacer efectivamente.
Hay unos elementos, ¿no? Esto era lo que pasaba, decimos que males, ¿sí? Males históricos de la Argentina, ¿sí? De la Argentina. Ahora bien, ahora que se está hablando mucho del liberalismo, ¿no? Con la figura de Milei, por ejemplo, se habla mucho de la dolarización. Vamos a ver que Menem hizo algo que fue justamente, vamos a llegar a eso, vamos a ir llegando, digamos, a la idea de la convertibilidad, que fue, en términos económicos, la mayor reforma que hizo. Vamos a ver también las reformas constitucionales, poco después. Pero primero empezamos con la economía. Porque la economía es lo primero que Alfonsín se ocupa. Menem, perdón. O sea, a diferencia de Alfonsín, que tenía todavía sobre sí el tema de la dictadura, o sea, ahí presente, porque es justamente el que hace la transición, Menem ya, por más que hace el tema de los indultos y que necesita pacificar la sociedad, de todos modos es como que ya se encuentra un poco más lejos de todo esa cuestión, esa violencia y esa época tan agitada de los años 70. Entonces, Menem se ocupa primeramente de la economía, es lo primero que necesita solucionar para pacificar efectivamente la sociedad. Por eso es que todo lo va a ir conduciendo a la convertibilidad. La convertibilidad es básicamente la idea de que el peso, que vuelve a ponerle el nombre peso, había sido austral, bueno, cuando genera la convertibilidad, vuelve a poner el nombre, ¿no?, peso, que existía antes, pero ahora vuelve el peso argentino, ¿sí?, como equivalente al dólar, como equivalente al dólar. Esto vamos a ver justamente que fue posible, digo, nombré a Milei justamente porque Milei es uno de los políticos actuales que habla de este tipo de procesos. Él habla no tanto de la posibilidad de hacer hoy en día una convertibilidad nuevamente, sino algo parecido, que es un poco más extremo en realidad, que es la de no esto que supone que el peso argentino vale lo mismo que el dólar, que quedan enganchados, sino la idea de sacar el peso argentino y que nos manejemos con dólares, o sea, que solamente haya dólares en la economía real de los argentinos. Bueno, ese es todo un tema que no vamos a discutir porque ni siquiera yo podría explicarlo demasiado bien, pero sí les puedo decir simplemente que lo que propone mi ley es un poco más extremo que esto, pero que tanto en el caso del dolarizar, como propone mi ley, como en el caso de la convertibilidad, de lo que se está hablando es justamente de que ingresen muchos dólares en el país y que el peso quede, digamos, como anclado junto al dólar. Entonces, no se emiten más pesos, quedan en un número determinado y coinciden, digamos, en cantidad, en monto, ¿no?, en cantidad eh, efectiva de dinero, con la cantidad de dólares. Entonces, al haber la misma cantidad, los dólares quedan como reservas y se usan los pesos, pero con un valor similar al del dólar. Esto es explicado muy así nomás. Pero lo que quería ir sobre todo es que el tema es que no se puede hacer este tipo de movimientos económicos de dolarizar o de poner la convertibilidad, salvo que haya primero una crisis muy grande. Y eso es lo que justamente muchos economistas le discuten a Milei hoy en día, porque dicen, bueno, la única forma de que se dolarice la economía argentina es que primero, o sea, hoy en día, o el año que viene, digamos, haya una crisis económica tan grande
que no haya inflación como ahora, que hay inflación del 100% anual, sino que haya mucho más, que haya justamente lo que hubo al final del Estado, al final del gobierno de Alfonsín, que fue la hiperinflación, que habíamos dicho, ¿de acuerdo? La hiperinflación supone niveles de 100% de inflación mensual, pongamos, ¿sí? O sea, estamos hablando de algo muchísimo más grande de lo que hay ahora. Ustedes piensen que ahora estamos hablando también de que los precios cambian todos los días, que cambian permanentemente. Bueno, si hubiera hiperinflación, los precios cambiarían durante un mismo día. ¿No? De un día a la mañana fuiste a comprar yerba y costaba 100 pesos y después fuiste a la tarde y costaba 120. Entonces estamos hablando de crisis muy fuerte donde la economía ya no tiene ningún tipo de asidero, no se puede agarrar de nada y está como en caos, ¿no? Es decir, crecen los precios permanentemente. Entonces, justamente como hubo una crisis de ese tipo al final del gobierno de Alfonsín, es que cuando viene Menem, justamente como el peso vale cada vez menos porque la hiperinflación lo aniquila día tras día, por eso justamente es que Menem puede dar este salto a la convertibilidad. ¿Sí? Y justamente ¿por qué? Porque como vale tan poco el peso, ¿sí? Se puede justamente hacer que entre en dólares y bueno, de algún modo, claro, uno diría, ¿cómo, si el peso no vale nada, cómo hace para que después valga lo mismo que un dólar? Y parecería que es una moneda fuerte. Pero en realidad el peso, al poner la convertibilidad, no es que el peso vale lo mismo que el dólar porque el peso es fuerte, sino que el peso queda justamente, como dije antes, anclado al dólar y entonces, de algún modo, es como si el peso no existiera. O sea, el peso es como una moneda nominal, pero en realidad lo que estamos manejando son dólares. Bueno, esto ya les digo, no es que lo tenemos que entender en detalle, pero sí entender eso por lo menos. Que no es que esto significó una moneda muy fuerte, que por eso vale lo mismo que el dólar, sino que, en definitiva, como el peso se devaluó infinitamente con la hiperinflación, entonces el peso pasa a ser, digamos, una moneda nominal, digamos, que existe el nombre, pero en el fondo lo que hay son dólares. ¿Sí? Entonces, o sea, para llegar a esto, no solamente Menem tuvo que cambiar de nuevo el nombre al peso y hacer que ingresen muchos dólares y tener reservas en el Banco Central de dólares, sino que también hizo otras cosas que van de la mano, que son justamente la privatización de empresas, la apertura a nuevos créditos internacionales en dólares, eh, bueno, una serie de cambios, de reformas también laborales, todas cosas que vamos a ir viendo. ¿Sí? Yo quería plantear primero cómo él plantea el panorama, ¿sí? Cómo comienza. Entonces, para llegar acá, tiene que hacer esto que decimos que es la convertibilidad, pero también una serie de medidas que tienen que ver con lo siguiente. ¿No? O sea, volviendo a esta idea general de cuál era el consenso entre los economistas, qué había que hacer. Porque Menem en definitiva no es que inventó algo, toma lo que le dicen los economistas, entonces como hay un consenso en general bastante amplio de que hace falta esto y otras cosas más, Menem lo toma y lo hace. Pero entonces, junto con el achicamiento del Estado también vienen apertura al mundo en términos de eh, afincamiento en el territorio nacional de empresas extranjeras, ¿sí?
y también crédito extranjero, o sea, que nos sigan prestando y obviamente también crédito al Estado y a los privados, particulares, ¿no? Pero en general, crédito internacional, ¿ya? Más préstamos. ¿Estamos? Y también, como dijimos, privatizaciones de empresas. De empresas públicas, obviamente, si no, no se privatizan, si no ya son privadas. Estamos hablando de que había empresas, recordemos que Alfonsín también lo había empezado a hacer, lo que pasa es que no se logra hacer, si en la época de Alfonsín se intenta privatizar Entel, la empresa de teléfonos, y aerolíneas, las dos, pero como el proceso de privatización es complejo, porque supone justamente que alguien tome, ¿no? Es decir, todas las acciones, en definitiva, todo el personal y todas digamos, todos los bienes y los medios de producción, las máquinas y todo eso, ¿no? Que posee la empresa y que comiencen a manejarlas privadamente. Por eso es que muchas veces para que se pueda hacer eso, el Estado primero tiene que dárselo a la empresa privada, pero al mismo tiempo subsidiarla durante un tiempo, porque al principio la empresa no logra manejar esta empresa pública, porque a veces las empresas públicas son muy grandes. Entonces imagínense que una empresa que maneja todos los teléfonos en el país, o toda la aviación, ¿no? Los aviones y los aeropuertos, son empresas muy grandes. Entonces muchas veces el traspaso de manos públicas a privadas es difícil. Por eso es que Alfonsín no lo consigue hacer. Entonces queda ahí en el tintero, digamos, y Menem efectivamente lo hace. Entonces, resumiendo un poco, todo esto ya estaba en la idea de Alfonsín, pero un poco como era un presidente muy ligado con los derechos humanos y que intentaba resolver los problemas justamente de la civilidad, que incluían, entre otras cosas, el tema de los salarios, la justicia social y todo eso, es que Alfonsín no lo hace, aunque ya sabe hacia dónde va, de algún modo, la política argentina. Pero bueno, Menem, si bien venía del peronismo, que también tiene la idea de la justicia social, es como que se desentiende de algún modo de los valores del peronismo tradicional y se vuelca más al lado del, digamos, al liberalismo, precisamente, ¿no? Ya en esta época, neoliberalismo. No es solamente liberalismo, sino neoliberalismo, tal como lo vimos en los tipos de Estado, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que va a ser un nuevo tipo de Estado, que va a ser el Estado que va a ser el resultado de reformas que hagan menos. Un nuevo tipo de Estado que va a ser el Estado neoliberal. Es un Estado más chico, con menos empresas públicas, con apertura al mundo, donde hay nuevas empresas que vienen del exterior y que se afincan aquí, extranjeras, que toman personal y que después a lo mejor se van y despiden a los empleados, también con mucho crédito internacional, justamente para poder bancar, ¿no? Una economía prácticamente dolarizada. Bueno, entonces todo esto que ya estaba en la cabeza de Alfonsín y de, sus, de los miembros de su equipo de gobierno, con Menem se lleva a cabo. ¿Sí? Entonces, bueno, mañana vamos a ver bien cómo logra hacerlo, porque si Alfonsín no pudo, ¿cómo hace Menem? Bueno, después ya veremos. Pero lo primero es entender qué es lo que va a hacer en términos económicos. Luego veremos que también en términos constitucionales hace algunas cosas más. Pero primero en términos económicos sería esto. Bueno, entonces, por hoy dejamos aquí, ¿sí? Porque ya para pasar adelante tenemos que empezar con cosas que nos van a llevar mucho tiempo. Entonces simplemente planteamos un poco la situación y qué es lo que hace. Pero mañana vamos a plantear un poco mejor otras cuestiones de la economía, cómo logra hacer estos cambios y las cuestiones constitucionales, cómo las hace. Y como siempre un poco de cuestiones culturales y políticas de la época que pasa. Pero bueno, mañana ya obviamente cerramos Menem y con eso ya tenemos todo lo que hay que tener para el parcial. ¿Estamos?
Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo, Poliana. Si no, ya dejamos acá. Está bien, ¿Todo bien? profe. ¿Está bien? Bueno, Sí, buenísimo. Entonces, mañana nos vemos y terminamos con todo esto. Dale. Te mando un dale. beso grande. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, chao.